Tras alcanzar su plenitud, las cosas decaen, dice Lao Tse en el Tao Te Ching. Y Ortega y Gasset abunda en esta misma idea y dice: al alcanzar una forma a su máximo, se inicia su conversión en la contraria. ¿Estarán hablando de una ley fatal? Dice Ortega que el hombre masa es un resultado colateral e indeseable del hecho de haber alcanzado Occidente el gran nivel histórico que hoy disfrutamos. Este tipo humano es el predominante en nuestro tiempo. Y asimismo avisa Ortega de que su existencia constituye una gravísima amenaza para la supervivencia de nuestra civilización. Algo que ha producido Occidente en su momento de plenitud puede acabar con Occidente. Entender lo que significa el fenómeno de la irrupción en el ámbito occidental del tipo humano que Ortega denominó hombre masa y que es el predominante, según Ortega, en nuestro tiempo, resulta un asunto crucial. Cuando decimos nuestro tiempo, pues hay que entenderlo como un largo plazo. Ortega habló del hombre masa en La rebelión de las masas, el libro que publicó en 1929, pero evidentemente se estaba refiriendo a un fenómeno que ya entonces había hecho eclosión tiempo atrás. Y para entender por qué es tan importante saber lo que significa el hombre masa, invertiré el orden del hilo argumental que pretendo desarrollar y empezaré por el final, por lo que habría que colocar en el capítulo de las conclusiones. En ese capítulo es donde corresponde situar esto que dice Ortega. Una vez que nos hemos hecho bien cargo de cómo es este tipo humano hoy dominante y que he llamado el hombre masa, es cuando se suscitan las interrogaciones más fértiles y más dramáticas. ¿Se puede reformar este tipo de hombre? Quiero decir, los graves defectos que hay en él, tan graves que si no se los extirpa, producirán de modo inexorable la aniquilación de Occidente, ¿toleran ser corregidos? Bien, con esto hemos situado el problema en el sentido de su gravedad, de su especial gravedad. Si es que consideramos creíble este juicio entreverado de advertencias de Ortega. Pero bueno, aporto dos argumentos que nos debieran invitar a tomar en serio esto que dice Ortega. Primero, que Ortega es probablemente la mente mejor amueblada del ámbito hispano, quizá de todos los tiempos. Y segundo, que Ortega nunca hablaba a humo de pajas. Así que una vez situado el problema, digo, en el sentido de que en él nos estamos jugando nada menos que la posible aniquilación de Occidente, recuperemos el orden de los argumentos y empecemos. Ahora sí por el principio. ¿Cómo? ¿De dónde ha surgido el hombre masa? Pues lo que resulta especialmente llamativo es que ese hombre masa que amenaza nuestra civilización es un producto precisamente del gran desarrollo histórico que ha alcanzado nuestra civilización. ¡Qué paradojas! De nuevo jugando con el orden de los argumentos y exponiendo los efectos antes que las causas, pues diremos que el hombre masa es un efecto semejante al del niño mimado, que ha encontrado tantas facilidades en su vida
que ha perdido la conciencia de la realidad como limitación y como obstáculo. Dice Ortega en este sentido: las masas gozan de los placeres y usan los utensilios inventados por los grupos electos y que antes sólo éstos usufructuaban. Sienten apetitos y necesidades que antes se calificaban de refinamientos, porque eran patrimonio de pocos. Un ejemplo trivial. En 1820 no habría en París 10 cuartos de baño en casas particulares. Y a partir de aquí podemos ya ir secuenciando los argumentos que nos permiten entender por qué el gran desarrollo habido en Occidente y que Occidente ha propiciado para el resto del mundo ha derivado este gran desarrollo en la aparición del hombre masa. Dice también Ortega a este respecto: es preciso contrarrestar nuestra ingenua tendencia a creer que la sobra de medios favorece la vida. Todo lo contrario. Un mundo sobrado de posibilidades produce automáticamente graves deformaciones y viciosos tipos de existencia humana, los que se pueden reunir en la clase general hombre heredero, de que el aristócrata no es sino un caso particular, y otro, el niño mimado, y otro, mucho más amplio y radical, el hombre masa de nuestro tiempo. En fin, que resulta que haber llegado a este punto histórico en que la vida se ha facilitado enormemente, esto ha traído como efecto colateral y perturbador el hecho de perder la referencia de que la realidad es algo que nos limita, que se resiste a nuestros deseos y que realizar esos deseos exige invertir un esfuerzo proporcionado a lo deseado. Todo lo cual ha venido de la mano de una inflación del yo, a lo que me he referido en otros vídeos. Sustentada esta inflación en una exacerbación del idealismo, que es lo que significa el posmodernismo, el modernismo líquido, del que hemos hablado en otros vídeos. Es esta exacerbación la que hizo decir a Fichte, el discípulo más importante de Kant, le hizo decir: el yo lo es todo. Bien, conjuntando estos motivos, podemos apreciar que el hombre de hoy es un ingrato con su pasado. Vuelve a decir Ortega a este respecto: el defecto más grave del hombre es la ingratitud. El ingrato olvida que la mayor parte de lo que tiene no es obra suya, sino que le vino regalado de otros, los cuales se esforzaron en crearlo u obtenerlo. Ahora bien, al olvidarlo, desconoce radicalmente la verdadera condición de eso que tiene. Cree que es un don espontáneo de la naturaleza, y como la naturaleza, indestructible. Esto le hace errar a fondo en el manejo de esas ventajas con que se encuentra e irlas perdiendo, más o menos. Hoy presenciamos este fenómeno en grande escala. El hombre actual no se hace eficazmente cargo de que casi todo lo que hoy poseemos para afrontar con alguna holgura la existencia lo debemos al pasado y que por tanto necesitamos andar con mucha atención, delicadeza y perspicacia en nuestro trato con él. Olvidar el pasado, volverle la espalda, produce el efecto a que hoy asistimos: la rebarbarización del hombre. La barbarización vertical de la que habla Ortega en alguna ocasión.
Bueno, el hombre de hoy, entendiendo este hoy en sentido amplio, se ha encontrado con facilidades y oportunidades nunca vistas hasta ahora en la historia humana. Pero no se siente responsable de ese legado que ha recibido. Lo da por hecho. Piensa que tiene derecho a todo eso que le ha aportado el pasado histórico y no llega a ver que esas ventajas que encuentra son correlativas a otras tantas obligaciones. Volvamos de nuevo a Ortega. El hombre vulgar, dice, al encontrarse con ese mundo técnica y socialmente tan perfecto, cree que lo ha producido la naturaleza y no piensa nunca en los esfuerzos geniales de individuos excelentes que supone su creación. Esto nos lleva a apuntar en el diagrama psicológico del hombre masa actual dos primeros rasgos: la libre expansión de sus deseos vitales, por tanto de su persona, y la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia. Uno y otro rasgo componen la conocida psicología del niño mimado. Mimar es no limitar los deseos, dar la impresión a un ser de que todo le está permitido y a nada está obligado. Y puesto que los límites hasta los que uno puede llegar son los que conforman el perfil de la personalidad, este hombre masa resulta que se ha quedado sin perfil, sin límites que lo definan. Su yo, por tanto, sin esos límites, se ha inflado desmesuradamente. Ha perdido la conciencia de lo que es posible y lo que no. Y como el niño mimado, pues cree que basta desear algo para obtenerlo. De esta forma, hemos visto cómo, sin tomar en consideración los límites del mundo real, ese hombre masa ha generado utopías catastróficas como el nazismo y el comunismo, que han pretendido desafiar el principio de realidad, suplantando esa realidad por los productos de sus respectivas ensoñaciones racistas o igualitaristas. Asimismo, el hombre masa ha roto con los códigos artísticos hasta llegar a la conclusión de que arte es aquello que el artista decida que es arte. Ese artista con un yo sin límites, inflado, sin conciencia de las limitaciones. Y en otro sentido, ese hombre más ha considerado que la objetividad no tiene nada que decir, por ejemplo, a la hora de definir la identidad sexual, la identidad biológica, y que esta identidad depende de lo que subjetivamente decida cada cual. En fin, el hombre masa ha dejado de percibir esa vertiente de la realidad que da las dificultades. Y cree, por ejemplo, que el hecho de tener una opinión, el tener él una opinión, pues la hace equivalente a la de cualquier otro, incluidos aquellos que sustentan sus opiniones en estudios y en cualificaciones que para llegar a tener esa opinión. La realidad, en fin, es resistencia a mis deseos, y eso es lo que el hombre masa ha dejado de percibir.
Bueno, pues perdida la conciencia de los límites, el yo se convierte en una entidad inconsistente, volátil, indefinida, sin fines, sin límites. Y así, dice Ortega, el hombre masa es el hombre cuya vida carece de proyecto y va a la deriva. Por eso no construye nada, aunque sus posibilidades, sus poderes sean enormes. Y este tipo de hombre decide en nuestro tiempo. El psiquiatra Enrique Rojas, español pero que trabaja en Nueva York, observa este tipo humano desde su perspectiva y lo ha denominado hombre light, considerándolo a sí mismo característico de nuestro tiempo. Y dice de él que es un hombre sin sustancia, sin contenido, entregado al dinero, al poder, al éxito y al gozo ilimitado y sin restricciones. El hombre light carece de referentes, tiene un gran vacío moral y no es feliz, aun teniendo materialmente de casi todo. En otros vídeos hemos hablado de este hombre light, hombre aburrido, sin contenidos que aportar a su vida. Para Ortega es indudable, dice, que la división más radical que cabe hacer en la humanidad es esta, en dos clases de criaturas. Las que se exigen mucho y acumulan sobre sí mismas dificultades y deberes, y las que no se exigen nada especial, sino que para ellas vivir es ser en cada instante lo que ya son, sin esfuerzo de perfección sobre sí mismas. Boyas que van a la deriva. A modo de resumen, pues podemos decir con Ortega también que el hombre masa carece de un dentro, de una intimidad suya inexorable e inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene solo apetitos, cree que tiene solo derechos y no cree que tiene obligaciones. Es el hombre sin la nobleza que obliga, sine nobilitate, snuff. El hombre masa, en fin, es un hombre vulgar que ha sufrido una inflación de su yo. Se cree capacitado para opinar de todo y cree estar a la altura del que más sabe, y por eso le falta la disposición necesaria para reconocer y para admirar lo excelente. Está satisfecho ya con lo que es, no necesita pues mejorar. Y al perder la referencia de lo mejor y lo peor, pues lo rebaja todo hasta el umbral de su vulgaridad. Es indócil, no admite el magisterio de los mejores porque dice no hay mejores y peores, todos somos iguales. Es un apasionado, iba a decir, del igualitarismo. Su vulgaridad le lleva a reducir la envergadura de los problemas hasta conseguir que quepan en el escuálido molde de sus presupuestos, de su vulgaridad. Y las soluciones que imagina pues están también incluidas en ese pequeño molde en el que él consigue razonar. Así que en general lo que hace es rebajar al nivel de su vulgaridad pues lo que debiera tener su sitio aparte como excelente, como la excelencia deja de ser tal y la equipara al nivel de su vulgaridad.
El hombre masa es el tipo humano predominante en nuestro tiempo. Y es el que, a través de los políticos, que son también hombres masa en su mayoría, está pilotando la marcha de nuestra sociedad. Una sociedad, sin embargo, que es cada vez más compleja y por ello más perentoriamente necesitada de hombres excelentes en todos los campos. Para librarnos de la catástrofe hacia la que se puede prever que nos lleva este hombre masa, solo quedan dos caminos que son complementarios el uno del otro. El uno, cultivar la excelencia en alguno de los ámbitos de su actuación por parte de hombres que estén realmente a la altura de los problemas y de las situaciones que hoy vivimos. Y dos, complementario de lo anterior, recuperar la capacidad de admirar a los seres excelentes y sabiéndolos diferenciar de los hombres vulgares. Y asimismo estar receptivos a su magisterio.